Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar acerca de las propiedades de la materia. Y para esto voy a compartir una pequeña presentación en donde podemos ver una clasificación de estas propiedades, ¿no? Tenemos por un lado las propiedades físicas, que son aquellas que no van a alterar la composición de una materia. Por ejemplo, si tenemos hielo, ¿no? Un hielo de agua, ¿sí? Una vez que el agua se va a derretir, ¿sí? Ya no va a estar en forma sólida, pues va a pasar a estar en estado líquido. Pese a que visualmente hay un cambio en la materia, pasa de ser un sólido, ahora es un líquido, no hay un cambio en la composición, sigue siendo agua, ¿no? No ha cambiado la estructura química de la misma. Las propiedades químicas, al contrario, pues son propiedades que se pueden medir cuando hay un cambio de la materia. Estas propiedades químicas son, por ejemplo, el estado de oxidación. ¿Cómo sabemos si ha cambiado el estado de oxidación de una sustancia cuando ésta se combina con otra? Los enlaces químicos, igualmente, sabemos cuántos enlaces químicos va a tener cuando se combine con otra sustancia. El número de coordinación, igual, depende de cómo una sustancia se rodea de otros elementos. ¿Cuántos pseudoenlaces o números de coordinación puede formar? El calor de combustión, tendremos que quemar una sustancia para saber cuánto calor, cuánta energía se libera. La toxicidad, si nosotros tenemos una sustancia, muchas veces vemos, pues esta es tóxica. ¿Cómo sabemos que es tóxica? Porque en algún momento alguien o la probó o tocó con su piel y produjo una reacción para desembocar en una toxicidad en un organismo vivo. La inflamabilidad o también flamabilidad, la capacidad de una sustancia para encenderse. ¿Cómo podemos esto medir? Pues necesitamos encender la sustancia, quemarla para saber qué tan fácil esta va a formar una llama. La corrosidad y la reactividad igual dependerá de la capacidad de una sustancia de reaccionar, ¿no? De desembocar una reacción química. Todas estas pues implican un cambio en la estructura de la materia. Me voy a enfocar en las propiedades físicas, ¿no? Estas propiedades, aquí se describen algunas, son tamaño, color, densidad, masa, elasticidad, presión, volumen y brillo. La presión hace referencia, por ejemplo, imagínense ustedes tienen helio. El helio está, generalmente si ustedes se van a comprar un globo de helio, está en un cilindro y dentro del cilindro tiene una determinada presión. Si este se libera, ¿sí? Y se llena un globo, pues también va a tener una determinada presión. Si lo dejamos libre, pues va a tener condiciones de presión distintas, ¿no? Entonces, esto no va a alterar la estructura del gas, sino simplemente va a alterar la forma en la que se dispersen las moléculas, ¿no? Si tenemos un gas muy comprimido, pues las moléculas van a tender a estar más cerca y van a ocupar un menor volumen. Si le dejamos libre, la presión pues no va a ser la misma y el gas va a ocupar el volumen del recipiente que lo contenga. Ahora, dentro de las propiedades físicas, ¿sí? Yo voy a clasificarlas en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Y me voy a enfocar en hacerles pensar sobre las intensivas y especialmente en una de ellas. Pero dentro de las extensivas, ¿no? Depende de cuánto tengamos, ¿no? Si yo tomo un trozo de oro, ¿no? Un lingote de oro y tomo un anillo de oro, puedo decir, pues estos tienen propiedades físicas distintas, ¿no? Que van a ser extensivas, por ejemplo, el peso. Los dos van a tener diferente peso, los dos van a tener diferente volumen, los dos tienen diferente tamaño, ¿no? Y tienen diferente longitud. Depende de qué cantidad tengo. Sin embargo, hay otros en los que no depende de la cantidad de sustancia, el punto de ebullición. El punto de ebullición es una propiedad que depende de la presión atmosférica. ¿A qué se refiere el punto de ebullición? Imagínense ustedes una olla de agua, ¿no? Esa olla de agua yo la pongo a hervir y llega un momento en el que vemos muchas burbujitas y el agua se empieza a evaporar. En todo momento el agua se evapora. Si nosotros tiramos en la calle agua, esta en algún momento desaparece. También pasó a la fase de vapor.
Pero ¿qué ocurre en el punto de ebullición? En el punto de ebullición, la presión que ejercen las sustancias para poder salir se iguala a la presión atmosférica y por eso vemos las burbujas, ¿no? Que es algo típico cuando algo está hirviendo. Lo más cercano es el agua. Entonces, es por esto que el punto de ebullición varía dependiendo del lugar donde vivimos. Si nos vamos a la costa ecuatoriana, el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados porque estamos a nivel del mar. Pero si estamos aquí en la sierra, ya sea en Ibarra, ya sea en Quito, que está un poquito más alto, el punto de ebullición disminuye. El agua hierve a menor temperatura. ¿Por qué? La cantidad de aire que tenemos sobre nosotros es mayor a nivel del mar y disminuye obviamente porque subimos las montañas y disminuye esta capa de aire, por lo tanto hay una menor presión y la temperatura de ebullición disminuye. Otras de estas propiedades son el color, ¿no? Si yo tengo el mismo lingote de oro, ya sea grande, ¿no? Como o un anillo chiquito de oro, pues los dos tienen el mismo color. Este no varía, ¿no? La temperatura se refiere a sustancias que naturalmente, a la temperatura en la que estamos, son sólidas o son líquidas, ¿no? Por ejemplo, el agua, pues está líquida. Si yo quiero convertirla en un sólido, necesito enfriarla, mientras que el oro o cualquier metal están en estado sólido. El brillo es una característica que se asemeja mucho a o tiene mucha relación a los metales, ¿no? Si uno ve un metal, brilla, ¿no? Y la dureza se refiere a la capacidad que tiene un sólido de rayar a otro sólido, ¿ok? No importa si yo tengo un pedacito chiquito de hierro o una lanza de hierro, ¿sí? Yo puedo raspar la madera con esto. Yo puedo raspar, no sé, el vidrio con esto, ¿ok? No importa la cantidad que yo tenga, siempre voy a poder raspar otro material, voy a poder rayar el material. A eso se refiere la dureza. Dentro de los materiales más duros está, por ejemplo, el diamante. El diamante es capaz de rayar todo el resto de sustancias. Es el material más duro. Y algo que quiero poner mucho énfasis, he puesto varios ejemplos de estas propiedades, pero me voy a poner a analizar lo que es la densidad. La densidad es la cantidad de sustancia, ¿no? Aquí estaba representada con ρ, la densidad, es la cantidad de sustancia o la masa que cabe en un determinado volumen. Siempre para medir la densidad nos vamos a referir al mismo volumen, el mismo cubito para todas las sustancias. Entonces, no importa si yo tengo una montaña de oro, una montaña de plomo, ¿sí? Y tengo un poquito, ¿sí? Una pizca de plomo, una pizca de oro, siempre van a tener la misma densidad, porque cuando yo mido la densidad, me voy a referir a un mismo volumen. ¿Cuánto entra de esta sustancia en un centímetro cúbico o en un mililitro? Entonces, aquí se ven algunos ejemplos. El plomo es una de las sustancias más densas, ¿no? Entran en un centímetro cúbico 11,34 gramos de plomo, ¿no? En el agua entra 1 gramo y luego vamos a ir viendo que va a disminuir la cantidad de sustancia que entra. ¿Por qué pasa esto? Las moléculas, ¿sí? Puede ser que en el plomo, ¿no? Están tan juntitas que muchas caben en este volumen. En el agua están un poquito más separadas, aparte el agua está en estado líquido, el plomo está en estado sólido. En el corcho ahora, pues ellas están más estiradas, ¿no? Menos moléculas, menos masa ingresa en el mismo volumen. El aire, las moléculas gaseosas, pues ellas se encuentran muy distantes. La cantidad que existirá en este volumen es muy chiquitita, ¿no? Y el hidrógeno aún menos, ¿no? El hidrógeno es el elemento más pequeño que existe. Entonces, mucho ojo con la densidad, mucho ojo cómo se maneja la densidad. La densidad es una propiedad intensiva de la materia. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a dar algunos ejemplos y vamos a ir viendo por qué es una propiedad dependiente o independiente, ¿no? Extensiva, acuérdese, es
dependiente de la cantidad de materia. ¿Cómo me puedo acordar? Independiente intensivo, las dos con I, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos un cable, uno de cobre, que es los que generalmente se utilizan para hacer los cables que transmiten la electricidad. Si yo transmito electricidad a través de un alambre de cobre, esta será una propiedad extensiva o una propiedad intensiva. Analicen una cosa. Si yo paso corriente, ¿no? Y yo luego apago el switch de mi casa y digo, bueno, ahora voy a cambiar este cable. ¿El cable ha sufrido modificación o sigue siendo el mismo cobre, no? Entonces, esta es una propiedad independiente de la cantidad de materia. Acuérdense también lo que ya dijimos del punto de ebullición. Lo mismo para el punto de fusión. ¿A qué se refiere el punto de fusión? Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de ser sólida a ser líquida. ¿Bien? Esto es independiente igual de la cantidad de sustancia. Puedo tener un gramito, puedo tener 100 gramos de una sustancia, por ejemplo, del cloruro de sodio, y el punto de fusión va a ser el mismo, que es bastante alto, está por alrededor de los 800 grados centígrados, ¿no? Necesito aplicar 800 grados centígrados para que esa sustancia se derrita. No importa cuánto tenga, siempre va a ser el mismo punto de ebullición y de fusión. ¿Ok? Creo que el resto se han explicado, ¿sí? Lo más importante, la densidad es independiente, pese a que estamos utilizando masa y volumen, pero como es una relación entre las dos, no depende de la cantidad de sustancia. Cualquier cantidad de sustancia que yo tenga siempre va a tener la misma densidad. Muchas gracias, chicos. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en otros videos. Chao.